Guidance from God 32. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. La guianza de Dios. Últimamente, hemos estado hablando acerca de Jesús, de su humanidad, como modelo de la familia de Dios. Dios desea hijos e hijas que sean como Jesús en santidad, carácter y amor. Romanos 8:29. En una parte de esta conferencia, hemos explicado que Jesús estaba completamente sometido a la voluntad de Dios, su Padre, y nosotros, como hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo, también debemos estar completamente sometidos a la voluntad de Dios. Juan 4:34, Juan 8:29, Mateo 26:39, Mateo 16:24. De allí que surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios y someternos a ella? Comenzamos a responder esta cuestión la semana pasada, y tenemos mucho más que decir esta noche. Primero, hagamos un repaso rápido de los puntos claves de la lección pasada. La voluntad de Dios es un tema amplio que requiere muchas lecciones para explicarlo correctamente. Sin embargo, el propósito de nuestra discusión ahora es sobre cómo llegar a ser hijos e hijas obedientes a la voluntad de Dios. La definición simple. Como voluntad de Dios se le conoce a sus propósitos, intenciones y deseos, que Él quiere y tiene para nosotros. La voluntad de Dios, sus propósitos, intenciones y deseos, se revelan en su palabra escrita, la Biblia, la cual está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra testamento proviene de una palabra griega, que significa testamento. Es un documento legal de una herencia que recibe una persona que hereda, donde se explica lo que quiere, y cómo quiere que se distribuyan sus bienes de una o más personas, después de morir. Jesús manifestó la voluntad de Dios para nosotros en la Biblia, resumiéndolo en 2 mandamientos: amar al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Todos los demás mandamientos se comprenden en estos 2. Mateo 22:36 al 39. Este amor no es una emoción, es una acción que se expresa a través de nuestra obediencia a la voluntad moral de Dios revelada en la Biblia, y en nuestro trato a las personas. Jesús dijo que debemos tratar a las personas como queremos que ellas nos traten a nosotros. La Biblia habla de hacer la voluntad de Dios, y no solo de conocer la voluntad de Dios. Mateo 6:10, 7:21, 12:50, Juan 4:34, 6:38, 7:17, Efesios 6:6, Hebreos 10:7, 10:36, 13:21, Primera de Juan 2:17. Si estamos haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra escrita, tratando bien a las personas, está haciendo la voluntad de Dios. En nuestro contexto cultural, hacer la voluntad de Dios es recibir la dirección de Dios para aspectos específicos de nuestras vidas: comprar un automóvil, con quién casarnos, qué trabajo aceptar, qué ministerio seguir. Sin embargo, la voluntad de Dios es al revés. Es ser semejante a Cristo en nuestra manera de pensar, hablar y hacer, el cual es mucho más importante que descubrir tu ministerio, qué trabajo, o aceptar con quién quieres casarte. Lo que más le importa para Dios Todopoderoso es cómo tratas a las personas en tu trabajo o cómo tratas a la con las que estás casado o casada. La voluntad de Dios para nuestra vida es que seamos sus hijos o sus hijas por la fe en Cristo, y seamos conformados a la imagen de Cristo, imitando su ejemplo. Efesios 5 del 1 al 2, los que dicen vivir en Dios deben vivir sus vidas como lo hizo Cristo. Primera de Juan 2:6. Esta es la voluntad de Dios, que todo lo que hagáis, sin quejarse y discutirse, ni diciendo palabras de reproche contra otros. Debemos vivir vidas limpias e intachables como hijos de Dios en un mundo oscuro lleno de gente corrupta y perversa, dejando que brille nuestra luz a ellos. Filipenses 2 del 14 al 16. Esta es la voluntad de Dios, que obedezcamos a Dios porque somos sus hijos,
y no volvamos a caer en las viejas costumbres de hacer el mal, sino en hacer el bien, como para Dios que es santo, porque Él ha dicho, sed santos como yo soy. Primera de Pedro 1:14 al 16. Los cristianos sinceros buscan guianza para sus vidas, pero pasan por alto la guianza del Espíritu Santo por medio de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16 es: la Biblia funciona como un espejo para comparar nuestra vida y nuestros pensamientos, actitudes y acciones hasta que sean semejantes a las de Cristo. La palabra de Dios nos ayuda a tomar conciencia de todo lo que necesitamos cambiar con la ayuda del Espíritu Santo, dándonos voluntad y responsabilidad para hacer la voluntad de Dios en cada área de nuestra vida. La gente quiere evitar la lectura y la obediencia de la palabra de Dios, pero luego pide la dirección de Dios para su vida. La voluntad de Dios requiere esfuerzo de nuestra parte. Convertirse en creyente con la imagen de Jesús requiere entrega total. La Biblia es el espejo que nos muestra nuestros defectos carnales y nuestra apariencia espiritual. De aquí viene la otra pregunta: ¿cómo puede la Biblia ayudarnos a dirigirnos en áreas específicas de nuestras vidas, cuando no hay versículos sobre detalles específicos? ¿Con quién casarnos? ¿Qué trabajo tomar o qué casa comprar? Consideremos estos pasajes del libro de sabiduría. Proverbios es una colección de dichos inspirados por el Espíritu Santo que exhortan a las personas a ser piadosas y obrar sabiamente en obediencia a la palabra escrita de Dios. En Proverbios 6 del 20 al 23, dice: Hijo mío, obedece el mandato de tu padre y no descuides la palabra de Dios. Mantén sus palabras siempre en tu corazón. Átalos alrededor de tu cuello. Donde quiera que camines, sus consejos te guiarán. Cuando duermas, ellos te protegerán. Cuando te despiertes por la mañana, te aconsejarán. Porque estos mandamientos y esta enseñanza son una lámpara para iluminar el camino que tenéis por delante. La corrección de la disciplina es el modo de vida. La palabra escrita de Dios nos dirige dándonos principios que nos ayudarán a tomar decisiones sabias. El libro de Proverbios dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 24:6, que Dios es todopoderoso y obra a través de su palabra, como el máximo consejero. En Salmos 19 del 7 al 8, dice: la ley del Señor, su palabra escrita, es perfecta y reaviva el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabios a los simples. Los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón, y los mandamientos del Señor son claros que hacen recta la vida. En Salmos 73 del 23 al 24 dice: estás sosteniendo mi mano derecha. Seguirás guiándome con tus consejos, llevándome a un destino glorioso. Nuestro glorioso destino es ser hijos e hijas de Dios que sean plenamente como Jesús en carácter y santidad, que vivan en una relación amorosa con el Señor, no solo en esta vida sino en la venidera. La Biblia también nos asegura que Dios nos guía y nos enseña. Salmos 16:11, 31:14, 32:37-23, 48:14. Sal 73:24, 139:10 y 23, Isaías 58:11, Juan 1:27, Juan 16, Romanos 8:0-14, Santiago 1:5. En Proverbios 3 del 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él dirigirá tu camino. Cuando te propongas hacer su voluntad, a obedecer su ley moral y tratar bien a las personas, Él se encargará de ponerte en el lugar que te corresponde, porque Él sabe que necesitas estar allí. Este es el patrón de la vida cristiana, cuando caminamos de acuerdo y la obediencia a la voluntad revelada en su palabra escrita, Él nos lleva al lugar correcto en el momento correcto. Cuando necesitamos guía de Dios y dirección para nuestras vidas, muchos de nosotros recurrimos a invocarle una y otra vez que nos muestre qué debemos hacer, cuando en realidad solo debemos estar de acuerdo con su voluntad revelada de Dios en la Biblia. Cuando necesitamos dirección específica, solo debemos ponerse de acuerdo con lo que Dios en su palabra dice. No tenemos que hacer nada más para describir su bendita voluntad, y decir: Señor, te doy gracias porque tú me guiarás, te reconozco en todos mis caminos. Por favor, dirige mis pasos, mis tiempos están en tus manos, me estás mostrando el camino de la vida. Esta no es una técnica o fórmula mágica que podamos usar para obtener algo de Dios, solo es un reconocimiento a su verdad y fidelidad. Nuestro Dios Todopoderoso ha prometido conducirnos y guiarnos, por eso le agradecemos y alabamos por su guianza.
Antes de que lo veamos o lo sintamos. Leer la Biblia también nos ayuda a familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo, ya que Él es mismo quien lo inspiró. Si no estamos familiarizados con la voz de Dios en las Escrituras, entonces, no podremos discernir con precisión la dirección del Espíritu Santo en cuando lo necesitamos. Analicemos este asunto con más detalle. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, Él aseguró a sus apóstoles y seguidores que una vez que Él se fuera, Él y el Padre enviarían el Espíritu Santo para ayudarnos. Jesús llamó al Espíritu Santo el Consolador. Consolador, en el idioma griego original, significa alguien que está a nuestro lado para darnos ayuda y guiarnos. El Espíritu Santo es consejero, ayudador, abogado, confortador. Juan 14:16. Cuando leemos el libro de los Hechos, el registro de las actividades y el ministerio de los apóstoles, luego que Jesús regresó al cielo, nos damos cuenta que hacer la voluntad de Dios es la proclamación de su resurrección y enseñanza de las Escrituras. Lucas 24:46 al 47, Mateo 28 del 19 al 20. El Espíritu de Dios nos da los detalles de a dónde ir, cuándo ir. Hechos 8:25 al 29, 10:19, 11:12, 16:7. Pablo fue un testigo ocular y apóstol de Jesús. El libro de los Hechos detalla gran parte de su ministerio. Él escribió estas palabras, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Este versículo se usa a menudo para ilustrar que recibimos instrucciones específicas para nuestra vida directamente del Espíritu Santo. Hace varias semanas hablamos sobre el hecho de que este no es el significado principal del pasaje. El punto de Pablo es que el Espíritu Santo nos lleva a la santidad a través de su obra santificadora. El Espíritu Santo nos comunica esta información. En Romanos 8:14, Pablo escribió que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, si somos hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro propio espíritu, de que somos hijos de Dios. En el idioma griego original usado aquí, la idea de que el Espíritu Santo testifica, o da evidencia de lo que sabe. El punto de Pablo es que el Espíritu Santo en nosotros nos hace ver a nosotros una seguridad o un conocimiento interno, que sí somos hijos de Dios por la fe en Jesús. La declaración de Pablo nos da una idea de cómo el Espíritu Santo nos guía y dirige. Las palabras quedan cortas cuando intentamos explicar la dirección del Espíritu Santo, porque Él se comunica con cada uno de nosotros interna e individualmente, como una experiencia subjetiva. Consideremos estas pautas y conservaciones. Es extremadamente raro escuchar la voz del Espíritu Santo. En cambio, es fácil recibir una corazonada, el cual es una sensación de conocimiento interno sobre algo. Esta es la forma principal en que Él guía a su pueblo. La dirección del Espíritu Santo es muy sensible y rara vez espectacular, debido a que su subjetivo surge del ser interior. Debemos tomarlo a la ligera porque podríamos estar percibiéndolo mal. Cada vez que seguimos esta guía, vemos que hacemos lo correcto, y ese seremos más sensibles a percibir la próxima vez. Lamentablemente, muchos cristianos atribuyen cada pensamiento o idea que tienen al Señor, y son demasiado libres con la frase "el Señor me dijo". Hace que parezca como si Dios literalmente hablara. Con todo respeto, si el Señor le está diciendo a la gente todo lo que dice, y lo que se lo está diciendo, entonces está loco, porque a menudo le dice a la gente cosas que salen mal. No dudo que el Señor les habla a algunas personas y ellas escuchan su voz, pero esa es una rara excepción. Demasiadas personas dan crédito a Dios como la fuente detrás de sus acciones, insistiendo en que Él les dijo qué hacer. Pero en el Nuevo Testamento, cuando los cristianos escuchaban hablar al Espíritu Santo, era dirección para situaciones ministeriales específicas, no orientación sobre qué automóvil comprar o con quién casarse. El Espíritu Santo nunca nos llevará a hacer algo que sea contrario a la palabra escrita de Dios. Él nos dirige y guía de acuerdo con las Escrituras. No tienen intenciones de hacer algo ridículo. El Espíritu Santo está aquí para traer gloria, no escarnio. Jesús nos revela todo lo que recibe del Padre. Juan 16:14. A menudo, la gente busca una señal espectacular, que les diga qué hacer en cada situación, porque no entienden que Dios ya les ha dado instrucciones en su palabra que puedan ayudarles a saber qué hacer. En muchos caos,
sino en la mayoría de las decisiones, usted reúne todos los hechos que puede y, siguiendo los principios de sabiduría establecidos en la palabra de Dios, toma la decisión más razonable posible, manteniendo al mismo tiempo la actitud: cambiaré de rumbo inmediatamente. Si tú me dices que lo haga, Señor. Podríamos citar muchos ejemplos de esto, pero, a modo de ilustración, consideremos estos 2 puntos. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 26:6. Entonces, si usted se enfrenta a una decisión importante, la sabiduría dice que busque consejo de personas confiables y dignas de confianza. La Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6:14. Entonces, la sabiduría dictaría que no es la voluntad de Dios que un cristiano tenga una cita o se case con un incrédulo. No necesitamos palabra específica de Dios, porque tenemos su voluntad, revelada en su palabra. Todos queremos algún tipo de señal espectacular y sobrenatural de Dios, pero, en la mayoría de nuestras decisiones, no recibimos su orientación. El Espíritu Santo no suele decir nada, si no le permitimos. Recordemos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos en la voluntad de Dios. Señalamos la semana pasada que gran parte de nuestro deseo de conocer la voluntad de Dios está centrado en nosotros mismos, y no en Dios. Cuando queremos conocer la voluntad de Dios, surgen de motivos inmaduros o equivocados. Queremos conocer la voluntad de Dios, porque queremos tener lo que es mejor para nosotros y lo que nos dará mayor bendición, en lugar de lo que más lo glorificará y hará avanzar su reino. Si estamos motivados por el temor, el respeto y la reverencia hacia Dios, y no por el temor de que algo malo nos suceda, estamos fuera de la voluntad de Dios. Tratamos de escuchar de Dios, ese con quien debemos casarnos, no queremos perdernos a Dios. La sabiduría dictaría si te casas con alguien que sea piadoso y alguien con quien sea compatible contigo. Dios está mucho más interesado en cómo vas a tratar a la persona con la que te casas que en encontrar a la indicada. La idea de que hay una persona con la que debemos casarnos, es una idea romántica que hemos adoptado de la cultura, no de la Biblia. Nos preocupamos sobre si debemos comprar la silla azul o la silla roja. La sabiduría le dictaría que compre el que le guste y pueda pagar. A Dios le preocupa mucho más cómo representas a Jesús y cómo tratas a la gente en la tienda de muebles. Antes de cerrar, abordemos un error común que algunos cometen al tratar de determinar la voluntad de Dios. Observan sus circunstancias físicas y tratemos de descubrir lo que Dios está diciendo y haciendo. No debemos determinar la voluntad de Dios mirando las circunstancias físicas. Él no nos guía a través de lo que no podemos ver. Dios nos guía por su espíritu de acuerdo con su palabra escrita, la Biblia. A los cristianos se les instruye a caminar por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Dios nos dice que ordenemos nuestras vidas de acuerdo a lo que no podemos ver, pero creemos. Segunda de Corintios 4:18, dice que nos hace pensar que Dios nos guiará, nos dirigirá o nos hablará a través de lo que podemos ver, a través de circunstancias físicas. Alguien podría preguntar, ¿no nos guía Dios a través de puertas abiertas y puertas cerradas? ¿No nos conduce y guía Él cerrando algunas ventanas y abriendo otras? No, una vez más, porque Dios nos guiaría por algo que podemos ver, una puerta abierta o cerrada, cuando su palabra dice que debemos caminar por fe y no por vista. Cuando la Biblia habla de puertas abiertas, siempre significa una oportunidad para el ministerio. El Nuevo Testamento nunca usa puertas abiertas como método de guía o medio de dirección. Hechos 14:27. Primera de Corintios 16 del 8 al 9, Segunda de Corintios 2:12, Colosenses 4:3. Esto no significa que si algo se ve bien no puede ser la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿buscamos la guía y dirección en las circunstancias, o la palabra de Dios y el Espíritu de Dios? La palabra escrita de Dios deja claro que su voluntad para todos nosotros es que seamos conformados a la imagen de Cristo, y nuestro objetivo es crecer. Bendiciones. Diana.